Listo a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es María Camila Jiménez. Soy asistente de investigación del Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Universidad Javeriana. Y pues recibí esta invitación para el día de hoy compartir lo que es un contexto muy grande, un proyecto que estamos llevando en la universidad, que es el Ecosistema Colombia Científica, donde pues nuestro principal objetivo es buscar fitomedicamentos y diferentes extractos y compuestos de plantas para hacer tratamiento en cáncer y tratar diferentes patologías y efectos secundarios del cáncer, como es la enfermedad neurodegenerativa. Entonces, mi enfoque y lo que les voy a venir a compartir el día de hoy es pues, los resultados de mi proyecto de maestría, que fue evaluar el potencial de estos extractos en el microambiente tumoral. Entonces voy a apartar como todo el tema del microambiente tumoral, de los fitomedicamentos, para compartirles pues, toda esta información. Bueno, entonces, no va a funcionar. Bueno, entonces la presentación la organiza en tres grandes focos. La primera, pues voy a compartir con ustedes como el ambiente, lo que es la teoría respecto a a este proyecto, para después mostrarles lo que fue como tal el proyecto, el diseño experimental y los resultados a los cuales llegamos. Entonces, el cáncer de seno es una proliferación anormal y maligna que se desarrolla a nivel del glándula mamaria, a nivel de ductos y lobulillos. Como bien ustedes saben que son del área médica, pues saben que hay una categorización muy grande en términos de cáncer de seno, dada por sus diferentes expresiones moleculares, biológicas, y también según la evolución, pues se puede hacer una estratificación del paciente en el momento del diagnóstico. Entonces, tenemos que, según Globocan, en la última publicación que realizó en el año 2020, el cáncer de seno en términos de incidencia se ubica en el primer puesto a nivel mundial, reportándose más de 2 millones de casos nuevos para el año 2020. Y si hablamos de mortalidad, tenemos que, aunque es el quinto puesto, pues supone 10 millones de muertes, en lo que fue reportado para el año 2020, lo cual pues es importante en términos de pacientes. Para Colombia, entonces, según el Ministerio de Salud, el Día Mundial del Cáncer del año pasado, tenemos que se reportó una incidencia en Colombia de cáncer de manera general de 182 casos por cada 100.000 habitantes, y en cáncer de seno, pues un poco muy similar a lo que son las estadísticas a nivel mundial, la incidencia es de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto a esta enfermedad, entonces se describe que pues en el ambiente clínico la progresión de esta enfermedad puede tener una descripción inicial de si un tumor tiene una localización in situ, como saben, pues tiene un pronóstico y un potencial de terapia mucho mejor que hablar de una progresión mucho mayor, que es ya cuando empezamos a observar o empiezan ustedes a observar diseminaciones inicialmente locales que se dan por vía linfática, y luego pues cuando ya desgraciadamente vemos lo que ya es una invasión a otros tejidos, y esto ocurre por un proceso en el cual las células que iniciaron en esa localización in situ cambiaron sus características biológicas que le permitieron salir de ese tumor primario y llegar a otros órganos. Principalmente en cáncer de seno es preocupante lo que es la metástasis a pulmón, a hueso y ahí. Entonces, cuando hablamos de este concepto de enfermedad metastásica, decimos que ya es como ese punto final en el cual una célula tumoral, si hablamos molecularmente o celularmente, una célula tumoral ha alcanzado grandes características que lo llevan a diseminarse a otras partes de donde empezaron inicialmente, y que pues clínicamente esto se relaciona con altas tasas de mortalidad y falla en la terapia. Hahnemann y Weinberg reportaron desde el año 2000 lo que son estas características de manera importante, de qué es lo que hace que el tumor
puede evolucionar de esta manera. Esto aplica y lo han, digamos, demostrado no solamente en cáncer de seno, sino en otros tumores sólidos. Entonces, de las primeras publicaciones que ellos reportaron, entonces se enlistaron 10 características importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de una proliferación sostenida que está dado porque hay un descontrol, un desbalance a nivel del ciclo celular. Podemos hablar de la resistencia a la muerte celular, apagan todos los controles que tiene la célula para inducirse la muerte. Evadir el sistema inmune, muy importante cuando hablamos también de inmunoterapia. El sistema inmune es apagado, es suprimido por esa misma célula tumoral y eso hace que continúe, que se apague una respuesta antitumoral del cuerpo y pues la célula no sea destruida, ¿cierto? Ya para el año 2012, avanzando en esta investigación de Hanahan y Weinberg, pues reportaron que el microambiente tumoral es una parte muy importante de esos hallmarks del cáncer, o esa lista de características biológicas de esa célula tumoral. Entonces, ¿qué es esta característica y pues, qué es el microambiente tumoral? Entonces, como él lo dice, es una plataforma donde están interactuando no solamente las células tumorales, el tumor no está solo hecho de células tumorales, sino también está acompañado de muchas células estromales e inmunes que no son malignas. Entonces, si hablamos de las células inmunes, ustedes pueden de pronto reconocer los datos de infiltración de linfocitos, infiltración de macrófagos, que es algo que se reporta por inmunohistoquímica y es de gran importancia en la estratificación de los pacientes, estratificación. Pero también tenemos poblaciones del tejido conectivo, poblaciones estromales, que lo que hacen es que lo que van a dar es empezar a darle forma a esa masa tumoral y como saben, pues hay crecimiento de esa misma masa, no solo están proliferando las células tumorales, sino también están proliferando esas células estromales. Entonces tenemos de importancia que fue el foco de mi estudio son los fibroblastos asociados a cáncer. Entonces los fibroblastos, como me conocen, son células del tejido conectivo normal, suponen un porcentaje muy bajo en todos los tejidos y estas se activan ante diferentes señales, por ejemplo, una herida, una lesión, y su actividad va relacionada con reponer ese daño que sufrió el tejido. Entonces son productores de colágeno, son productoras de matriz extracelular, y además reclutan sistema inmune para hacer que pues haya una homeostasis del tejido nuevamente. En el cáncer, entonces, tenemos que, entre todo lo curioso que hace la célula tumoral, él recluta un microambiente tumoral, recluta células normales, las transforma, y en los fibroblastos, pues no le hace opción. Esos fibroblastos que pertenecen al tejido, si hablamos de cáncer de seno, el tejido mamario normal, son una de las fuentes principales de CAP, o fibroblastos asociados a cáncer en el tumor mamario, pero también se ha reportado que pueden venir de otras células, como adipocitos, células endoteliales y células epiteliales por procesos de transdiferenciación celular. Tenemos diferentes orígenes que nos llevan a que se empiecen a acumular fibroblastos con este fenotipo CAP a nivel tumoral. Entonces, respecto a cuáles son esas señales, si hablamos de cuáles provienen de la célula tumoral, de importancia tenemos una citoquina altamente proinflamatoria, que es el TGF-beta, señales fisiológicas como es especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, cambios a nivel metabólico, el contenido de metabolitos en el microambiente tumoral, y también señales proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, que sabemos que pues también se aumentan tanto a nivel local en el tumor como a nivel sistémico en pacientes con cáncer. Entonces, todas estas señales van a estar implicadas en lo que es la transformación o la activación de un fibroblasto normal hacia un fenotipo conocido como CAP. Entonces, primero los hallazgos que pueden verse a nivel de histología, entonces pueden ser por un lado lo que son los cambios fenotípicos que sufre esa célula, empieza a sobreexpresar proteínas como FAP, que es la proteína de fibroblastos activadas, alfa SMA, que es una subunidad o una forma de actina. También se mide mucho a nivel histológico para ver como reclutamiento de ese microambiente en contextos de cáncer de seno, a nivel de patología, y también pues vemos todo ese cambio del perfil secretor. Entonces, estas células, que era una célula normal en el tejido, en este contexto activado empieza a ser altamente proinflamatoria, produce TGF-beta, interleuquina 6, factores de crecimiento, factores de angiogénesis, favoreciendo a que el tumor se vascularice, y también va a haber de manera importante una respuesta o un desbalance de su metabolismo, un cambio de su metabolismo que va a estar liderado porque se va a activar HIF1 alfa, NF-κB y todo mediado por la activación de los ROS, de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, así como el tumor a nivel sistémico,
tumor en pacientes a nivel sistémico, se observa o se describe que son enfermedades crónicas con alta acumulación de estrés oxidativo, pues los fibroblastos son una de esas fuentes de estrés oxidativo a nivel tumoral. Entonces, tenemos esas dos ideas, y es que las principales señales de transformación del fibroblasto es la hipoxia y señales como estrés oxidativo en nitrógeno de oxígeno, que proviene de las células tumorales y activa este eje. Entonces, uno de los principales cambios que va a ocurrir es que en estos fibroblastos es que ocurre la pérdida de una proteína que se llama caveolina 1. Entonces, la caveolina 1 se expresa a nivel de membrana en lo que son las balsas lipídicas, digamos en muchos tipos celulares, pero los fibroblastos tienen una importancia, y es que mantiene su estado normal y su estado de que cuando ellos en un contexto normal se activan y producen colágeno y reparan el tejido, ellos después se induce su apoptosis. En estos fibroblastos no pasa eso. Y justamente es porque al perderse la expresión de esta caveolina, dado por todo este estrés oxidativo que lo activa, él es una célula que no es maligna, pero tampoco tiene sistemas de control. Por otro lado, entonces también ocurre un cambio a nivel de su metabolismo. Entonces, el contexto del efecto Warburg, de pronto lo han escuchado en pues, las pruebas de PET scan, que se basa en que los tumores son altamente glicolíticos. Entonces, respecto a los TAP, se ha reportado un contexto muy similar, que es el Glissante y colaboradores desde el año 2010, postularon como un Warburg reverso, porque no es, o sea, han demostrado que esta alta glicólisis no ocurre a nivel de la célula tumoral, sino ocurre en el fibroblasto, se vuelven altamente glicolíticos. ¿Y qué favorece eso? Cuando se aumenta la glicólisis aerobia, no hay un metabolismo mitocondrial y todos los compuestos pasan a piruvato y lactato. El lactato se libera al microambiente tumoral, por un lado acidifica, y además este lactato o piruvato alimenta energéticamente a la célula tumoral. Entonces se vuelve una transferencia de energía, o sea, la célula tumoral transforma el fibroblasto para que le aporte energía en términos de biomoléculas. Entonces los TAP podemos ubicarlos en que favorecen por un perfil soluble, pueden favorecer otras poblaciones como células inmunes, como macrófagos, como células endoteliales. Por efectos metabólicos pueden favorecer energéticamente la célula tumoral, y además, como última característica que no había mencionado, como ya son células con la capacidad de remodelar la matriz, que viene de su contexto normal, pueden favorecer los procesos de invasión tumoral. ¿Por qué? Entonces, al utilizar metaloproteasas para cortar la matriz extracelular, van a permitir la salida de células tumorales que tengan un fenotipo migratorio. Y además, esto está relacionado directamente que aquellas células o esa subpoblación tumoral que hace migración tiene también un perfil transcripcional relacionado con esas células que son iniciadoras de tumor o las cáncer stem cells. Entonces, sobre estos dos contextos, tenemos que la transformación metastásica biológicamente es un proceso que se llama transición epitelio-mesénquima, la cual la célula tumoral va a cambiar sus características epiteliales desde un nivel transcripcional, donde tienen diferentes controladores a nivel transcripcional, que son SNAIL, TWIS y SER, son una familia de factores de transcripción que controlan que una célula epitelial pues exprese características epiteliales, y en este sentido, al transformarse hacia una característica mesenquimal, va a haber una supresión, un cambio del efecto de estos factores de transcripción, llevando a que empiezan a expresar características mesenquimales, que por un lado las despegan literalmente de sus conexiones célula-célula a nivel tumoral, y les van a favorecer que ellas puedan hacer procesos de intravasación, alcancen un nuevo nicho tumoral y establezcan lo que ya es como tal la metástasis. Entonces es un cambio de una célula que tiene una polaridad completamente epitelial, empieza a cambiar sus características hasta que es una célula de características mesenquimales que ya no la unen al tejido. Y por otro lado, las células STEM, entonces, como les mencioné, van muy de la mano, porque en las subpoblaciones STEM que se han descrito para las poblaciones tumorales, mejor dicho, hay una como coexpresión o coactivación de esos factores de transcripción que mencioné anteriormente, como también los que están relacionados con la multipotencia o de la capacidad de estas células de ser de repoblar un tumor, que son SOX2, NanoG y OX4.
Además, en literatura se han encontrado pues otras formas de clasificar estas subpoblaciones, como es un fenotipo 44, CD44 positiva, CD24 low, y expresar la deshidrogenasa láctica LDH. Hay una conexión además también en estos dos fenómenos, y es que la citoquina TGF-beta es inductora de ambos fenómenos. Entonces, es altamente apoyado el que los fibroblastos, los cuales se vuelven altamente, los fibroblastos CAF que producen esta citoquina, pueden favorecer estos dos fenotipos tumorales y pues favorecer la progresión del tumor. Ya en términos como clínicos de interés para ustedes, la caveolina 1 es un marcador de pronóstico, de mal pronóstico al perderse su expresión, y nos permite justamente estratificar a la población con cáncer de seno en términos de supervivencia a 5 años. En este análisis realizado en el año 2012, se observó que aquellas pacientes que tenían una expresión alta de caveolina, es decir, que su microambiente tumoral no estaba enriquecido en CAF, tenían una mayor sobrevida de 5 años, superando el 70%, pero en aquellas que tenían una pérdida media o absoluta de la expresión de caveolina, dando la indicación de que hay presencia de CAF, tenían una sobrevida de menos del 10% de esa población a los 5 años. Entonces, con esto, digamos que el tener toda esa comunicación que hay desde células tumorales hasta acá, nos propone que, primero que todos los CAF son una población blanco a tratar en términos de la evolución tumoral y el éxito terapéutico, y que diferentes son los puntos que podemos tener de atacar esta población. Tenemos que hay muchos factores que pueden expresar estas células que pueden hacer una terapia dirigida, pero muchas han terminado siendo altamente tóxicas. Se ha intentado hacer inmunoterapia con anti-VEGF, anti-interleuquina 6, que es altamente producida por ellas, pero pues tenemos contraindicaciones con otras células a nivel sistémico que pues, inducen a que haya una falla en esa terapia utilizarla. Pero entonces también lo que es el estrés, la hipoxia, este eje de Ross, HIF1 alfa, se vuelve como un blanco terapéutico al atacar sobre esta población del microambiente tumoral, quizá podamos intervenir en lo que ellas aportan a la célula tumoral. Saltando un poco y empezando a tocar como el otro tema amplio que son los fitomedicamentos. Entonces, en términos de terapia, como les mencioné, hay mucha terapia tradicional, inmunoterapia, quimioterapia, que ha avanzado en buscar un objetivo hacia el microambiente tumoral, pero las terapias tradicionales, utilizando extractos de plantas, también han avanzado en esto. Ejemplos de esto, ejemplos de moléculas, de compuestos naturales que se haya reportado un potencial para intervenir lo que es el favorecimiento de esa población CAP. Tenemos el resveratrol. El resveratrol es de la familia de los polifenoles, entonces está muy relacionado que por ser de capacidad antioxidante tiene potencial pues, de reducir todas esas señales que, como les mencioné, son las que transforman al CAP, y se ha visto que el resveratrol efectivamente a nivel in vitro puede reducir como toda esa señalización paracrina que hace el fibroblasto en la célula tumoral, al inhibir al fibroblasto CAP, inhibir también su potencial para ayudar a la tumoral, donde se vio que se redujo o inhibe el potencial migratorio tumoral mecanísticamente interviniendo desde la vía TGF-beta. Curcumina, otro compuesto, digamos, de características similares o efectos similares, también tiene varias publicaciones, bueno, inmensa cantidad de publicaciones, en términos de que puede inhibir inicialmente el cómo se convierte ese CAP, cómo se activa, y posteriormente inhibir toda la capacidad migratoria e invasiva en células tumorales. Entonces, pues, de estos compuestos se reporta que no tienen solamente actividad sobre la tumoral, sino también sobre ese fibroblasto, y que además son selectivos en que no tienen un efecto tóxico en células normales. Entonces, el grupo de inmunobiología y biología celular tiene una amplia experiencia en evaluar lo que es el potencial de dos extractos que se denominan P2CT, que viene de la planta Cisalpinia spinosa, tradicionalmente conocida como dividivi, y también de la planta Petiveria lacea, donde se obtuvo el extracto Anamur supercrítico. De pronto el nombre Anamur les suena. Se utiliza mucho en terapia tradicional y se consigue de forma fácil, digamos, en un supermercado en forma de infusión. Entonces, de estos dos extractos,
la experiencia que se tiene es que se ha visto que tiene una actividad citotóxica antitumoral demostrada tanto in vivo como in vitro en modelos de cáncer de seno, de melanoma y de leucemia. Y los mecanismos por los cuales producen esta citotoxicidad son inducir una apoptosis directa, inducen señales de muerte celular inmunogénica, tienen actividad sobre poblaciones cáncer stem cells a nivel de, pues, determinadas a nivel in vitro, y pues a nivel in vivo disminuyen el volumen tumoral y también la reacción inflamatoria sistémica. Entonces, el P2CT, digamos que fue el foco de, de los resultados que les voy a mostrar, tiene una reconocida capacidad antioxidante a nivel químico y in vivo en un modelo de cáncer de seno murino. Se observó que por mediciones sistémicas a nivel de plasma, se observó que al tratamiento con P2CT hay una disminución de la interleuquina 6 sérica, diciendo pues que hay una reducción de esas características de inflamación que hace el tumor y pues que esto iba acompañado o acompañaba más bien a la reducción del volumen tumoral. A nivel in vitro, esto es un ensayo que se llama ensayo de mamósferas, que un poco representa las células cáncer stem cells. Se observó que el P2CT podía reducir esa formación de esferas, diciendo un poco que a nivel in vitro podemos demostrar que tanto el P2CT como el ANAMU, que también tuvo su ensayo, reduce esa capacidad de que sobrevivan las células tumorales que son iniciadoras de tumor o que puede atenuar su actividad de multipotencia a nivel in vitro. Entonces, con esto nos propusimos, dado que todo ese perfil es altamente prooxidante de la activación de CAF, propusimos evaluar si el efecto antioxidante del P2CT podía revertir esta transformación tanto de estrés oxidativo como metabólica, como fenotípica, en diferentes puntos que había sido ya demostrado el mecanismo del P2CT. Y valorar si al inhibir esta activación de estos CAF podíamos de una manera indirecta inhibir lo que era el aporte que tienen esas células a las células tumorales. Entonces, la pregunta de investigación que nos planteamos fue cuál es el efecto del extracto P2CT sobre las funciones de fibroblastos CAF relacionadas con estos dos fenómenos de células tumorales, transición epitelio-mesénquima y cáncer stem cells, en un modelo in vitro de cáncer de seno. Y dado esto, pues se plantearon dos objetivos específicos para responder al objetivo general, en los cuales en el primer objetivo nosotros nos planteamos desarrollar un modelo in vitro, digamos que por dificultades o por la facilidad de los reactivos que teníamos, nos propusimos mejor realizar un modelo CAF-like a nivel in vitro en vez de aislar fibroblastos CAF de tumor. Y entonces evaluamos primero que todo la capacidad del extracto P2CT para revertir, para atenuar o qué potencial tenía sobre este fenotipo CAF. Y seguido de esto evaluamos pues el potencial si era, digamos que dirigido también hacia la célula tumoral de atenuar esas características tumorales. Entonces, como les dije, lo primero que realizamos fue establecer un modelo compatible con características CAF a nivel in vitro, partiendo de fibroblastos de origen murino, que son los fibroblastos 3T3, y por revisión de literatura, entonces establecimos un protocolo de tratamiento con la citoquina TGF-beta, la cual estuvo en contacto con las células por 48 horas. Posterior a esto fue pues medio el cambio en las características de fenotipo y metabolismo. ¿Qué observamos en esto? Entonces, como les mencioné, la caveolina es uno de los marcadores principales del cambio de la activación de esta población. A las 48 horas era de manera significativa la pérdida de la expresión de esta proteína en estas células, y también era significativo que el TGF-beta inducía la expresión de esta proteína alfa-ESMA, la actina de músculo liso que les mencioné al inicio. Entonces, fenotípicamente, observamos que con el tratamiento con TGF-beta empezamos a obtener como características de que nos indicaban que estamos representando un modelo CAF. Otra de las características, y es que durante la pérdida de la caveolina, la pérdida del control celular, hay una inducción de un proceso que es la mitofagia, el consumo o la degradación de las mitocondrias. Por la sonda mitotracker, por citometría de flujo, medimos esa masa mitocondrial y observamos cómo el efecto del TGF-beta era significativo para disminuir la masa mitocondrial,
Y también por microscopía confocal evaluamos nuevamente pues esa pérdida de caveolina, como observamos acá, no, hay casi una ausencia completa de la expresión de caveolina, y vimentina pues será nuestro control de que tiende a sobreexpresarse en estas células, digamos que de igual manera ya la expresan de manera normal, entonces no es como un marcador muy diciente. Entonces teníamos ya 3 marcadores dicientes de que teníamos un fenotipo K-fly, que fue la caveolina, la pérdida de masa mitocondrial y el aumento de alfa-ESMA. Y por otro lado, perdón. Lo siguiente que entonces, ya teniendo ese modelo K-fly, fue plantearnos hacer un tratamiento con P2CT. Entonces planteamos compararlo con lo que era el tratamiento TGF-beta, compararlo con el tratamiento único con P2CT, utilizamos un compuesto como el resveratrol que les mencioné que es similar, y también hicimos tratamientos combinados. ¿Qué pasa si yo estimulo al fibroblasto a activarse, pero además le pongo el P2CT? Y esto pues bajo un esquema de tratamiento a nivel in vitro de 48 horas. Entonces nosotros observamos, esta era la gráfica de caveolina que habíamos visto, el TGF-beta disminuyó, lleva a la pérdida de la expresión de caveolina, y cuando tenemos el tratamiento con resveratrol o con P2CT, son dos compuestos que inducen al aumento en comparación a las condiciones basales de la expresión de esta proteína. Y si tenemos el tratamiento combinado, como les mencioné, tanto TGF-beta como el extracto, vemos que es como hay un mantenimiento, mejor dicho, una tendencia a llevar a la expresión normal de fibroblastos, la expresión basal, diciendo pues que si lo comparamos con el TGF-beta, lo que está haciendo la presencia del extracto es contrarrestar el efecto del TGF-beta. Si vemos con alfa-ESMA, el efecto con P2CT es muy similar, digamos que mantener las condiciones basales. Y respecto a la masa mitocondrial que habíamos visto igualmente, la pérdida de la masa mitocondrial, lo mismo observamos que aunque de una manera no significativa, y es que el P2CT vuelve como a intentar aumentar esa masa mitocondrial, diciendo pues que busca mantener que las células se mantengan en un estado normal. Como otra técnica para evaluar justamente el efecto del P2CT, por Westerblot observamos igualmente esa pérdida de caveolina. El P2CT aumenta incluso en comparación a las condiciones normales, y que el TGF-beta en combinación con el extracto pues es como un momento medio. Por otro lado, entonces, como les mencioné, hay una alta transformación metabólica, eso se vuelve de fenotipo de un metabolismo Warburg. Entonces, utilizando la sonda 2-MBG, que sigue igual el mismo principio que la glucosa utilizada para los ensayos de PET-SCAN, que es una glucosa fluorescente, la cual no puede ser metabolizada, sino es, digamos que retenida por la célula. Hacemos una medida de la captura de glucosa de estas células para mirar su potencial glicolítico, y observamos entonces que acá tenemos lo que es el TGF-beta, aumenta casi que duplica la capacidad, la toma de glucosa de estas células, de estos fibroblastos, mientras que cuando son tratados con el extracto, pues se mantienen unas condiciones normales. Y al hablar de la combinación, tanto P2CT como TGF-beta, incluso jala más para abajo esa generación de, ese consumo de glucosa, perdón, cuando está tratada con los dos. Además de esto, observamos de manera importante es que cuando uno evalúa el consumo de glucosa, uno ve que no todas las células responden de la misma manera, ya que pues es un cultivo celular, son células altamente heterogéneas. Entonces nosotros observamos, acá estoy graficando lo que son las células de bajo consumo. Entonces observamos que el efecto del P2CT, que lo tenemos acá, es que siempre mantienen o tienden a que haya una alta cantidad de células, pero de bajo consumo. Efecto contrario hacia el TGF-beta. TGF-beta induce a que la mayoría de células tengan un alto consumo de glucosa. Y por otro lado, entonces, evaluamos con la sonda, una sonda que nos permite evaluar la cantidad de especies reactivas de oxígeno a nivel intracelular. Evaluamos el efecto pues, oxidativo que va muy ligado al consumo de glucosa, y observamos que el TGF-beta, como vemos acá, a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, aumenta la generación de especies reactivas de oxígeno, mientras que el P2CT, principalmente por su capacidad antioxidante, siempre mantiene que los fibroblastos se mantengan en un estado antioxidante, mejor dicho. Y lo mismo ocurre cuando combinamos P2CT-TGF-beta, es decir, al efecto prooxidante del TGF-beta, la presencia del P2CT le disminuye esa generación de especies reactivas de oxígeno.
Entonces, en este mismo contexto metabólico, por Western blot también se midió la expresión de HIF1-alfa, que es un controlador que se activa a nivel de hipoxia, y GLUT1, transportador de glucosa, que se activan en este contexto. Cuando la célula se vuelve altamente glicolítica, se activan la expresión de estas dos proteínas, como manteniendo en gran medida esa capacidad de seguir tomando glucosa y transformándola metabólicamente. Entonces, lo que observamos es que hay una tendencia, digamos, la cantidad de experimentos no dio lo suficiente para ver si era significativo o no, pero lo que observamos más o menos es que hay una tendencia para que el P2CT mantenga la expresión normal de ambas proteínas. De pronto, a consecuencia del efecto antioxidante, el P2CT puede estar haciendo que se equilibre este eje entre ROS, NF-kappa B y HIF1-alfa y se apague de manera que la célula no se transforme y pues no haya ese potencial protumoral de los fibroblastos. En comparación a otros compuestos, digamos que no los tenemos, es un extracto que está enriquecido en diferentes compuestos. Otros compuestos reportados en literatura como el epigalocatequindalato, la mircetina, la crisina, la ginesteína son todos, o la mayoría de la familia de los polifenoles o similares. Se ha reportado que el principal mecanismo que ellos ejercen para ser antitumorales, para ser moduladores del microambiente tumoral, es por hacer una regulación del microambiente, del metabolismo glicolítico, sea inhibiendo los transportadores, sea inhibiendo diferentes enzimas de la glicólisis, o sea inhibiendo los procesos ya digamos de estabilización del lactato y su salida al microambiente tumoral. Entonces, de manera muy similar, podemos esperar que lo que está haciendo el P2CT sea o por un mecanismo antioxidante, o sea, porque pueda tener algún efecto mecanísticamente sobre estos diferentes puntos, como ya ha sido demostrado en otros compuestos. Entonces, hasta este momento las conclusiones de este primer objetivo es que el P2CT, posiblemente por su efecto antioxidante, puede revertir ese estrés oxidativo que lleva a un cambio metabólico y a un cambio fenotipo en fibroblastos CAP, y que eso puede estar relacionado o ir muy similar al efecto que tienen otros compuestos, y que lo que van a favorecer es que el fibroblasto se mantenga en un fenotipo normal a nivel del microambiente tumoral. Entonces, estos resultados, esta primera parte nos llevó a lo que fue el objetivo 2, que ya era valorar si nosotros podíamos, al intervenir el CAP, podíamos tener un efecto sobre la célula tumoral. Entonces, lo que nos planteamos fue tratar, digamos, retomamos esa parte de tratamiento de los fibroblastos con TGF-beta o con P2CT, y lo que realizamos fue evaluar como un potencial para CRIM. Entonces, nosotros recolectamos los medios de cultivo de esos fibroblastos después de 48 horas de exposición a estos tratamientos, y utilizamos estos medios condicionados para tratar a las células tumorales, que son utilizamos la línea 4 Tegri, que también es una línea de origen urino. De esta manera, lo que estamos esperando es que valorar qué efecto tenía en estas células tumorales las señales o factores que venían de esa producción de las células CAP. Y principalmente, pues nuestro objetivo era evaluar estos dos fenómenos, la capacidad metastásica y el enriquecimiento de células iniciadoras de tumor. Para esto, entonces, empleamos varias metodologías. Por un lado, pues, evaluar la expresión de los factores de transición epitelio-mesénquima por RT-PCR, un ensayo funcional que se llama ensayo de la herida, y lo mismo con este fenómeno, evaluando por RT-PCR los factores de transcripción y haciendo el ensayo de clonogenicidad. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo de migración? Entonces, acá les muestro básicamente lo que realizamos, la recolección de esos medios condicionados de los fibroblastos para tratar a las células tumorales. Las células tumorales fueron recuperadas de cultivo, se hizo extracción de RNA, construcción de CNA y se evaluó la transcripción, perdón, la expresión de 3 factores de transcripción para evaluar la actividad de este fenómeno. Y el ensayo funcional de migración consiste en que estas células tumorales, después de ser tratadas o expuestas al medio condicionado de los fibroblastos, fueron nuevamente plaqueadas, es decir, cultivadas para que formen una monocapa. Se hace una herida literalmente a la monocapa, que es tratar de romper esa monocapa, y se empieza a hacer un seguimiento del cierre de la herida a nivel pues, de fotografía, y que este cierre de la herida corresponde a un proceso, a una activación de un fenómeno ya de migración
más que de proliferación de esas células tumorales. Entonces, evaluando finalmente lo que es el porcentaje de cierre de la herida, lo que vamos a evaluar es como esa capacidad migratoria que tienen las células, hablando de esa transición epitelio-mesénquica. Entonces, sobre los tres genes, SET1, TWIT1 y SNAPE1, observamos que el efecto del TGF-beta, tanto si nosotros se lo poníamos directamente a las células tumorales o se lo poníamos al fibro y recogíamos un medio condicionado, era activar los tres factores de transcripción, indicando que pues, el tratamiento directo era nuestro control positivo. Como les mencioné, el TGF-beta es un activador de este fenómeno, y también el medio condicionado pues, nos estaba diciendo que esos fibroblastos, una vez activados, producían factores que favorecían la activación en la célula tumoral de esta característica de metástasis. Y cuando hicimos el tratamiento con P2CT, tanto directo como tratando el fibroblasto y nuevamente tratando con su medio condicionado, observamos que había una atenuación o una tendencia a que se mantuviera la expresión normal de estos factores de transcripción en esas células tumorales, indicando que no solo transforma el fibroblasto o evita que el fibroblasto se transforme en CAF, sino que además favorece un fenotipo normal en las células tumorales para que no se active su capacidad metastásica. Por otro lado, entonces el ensayo de la herida, esto es lo que les menciono, esta es la herida en un tiempo cero, y vemos cómo las células empiezan a migrar. Entonces uno empieza lo que hace la medida es la reducción de esta área que trazó en el momento cero, y eso es lo que les reportamos en términos de qué porcentaje de cierre por proporcional a la migración de esas células hubo en el experimento. Entonces, cuando hicimos los tratamientos directos, entonces el TGF-beta induce la migración de las células tumorales, como vemos, tiene, este es el punto de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Cuando tratamos con esa combinación de P2CT y TGF-beta, hay una reducción estadísticamente significativa de esa capacidad migratoria tumoral. Y cuando lo hacemos a través del fibro, de medio condicionado a los fibroblastos, igualmente, ese fibroblasto half-life que fue tratado con TGF-beta y luego pasado a sus factores paracrinos a la célula tumoral, aumenta la capacidad migratoria incluso más que un tratamiento directo, y es revertido cuando el fibro yo lo atenúo primero con P2CT. Entonces, estas características, digamos que todos estos ensayos fueron tomados en comparativo con otros compuestos naturales, como les mencioné. Entonces, el resveratrol ha sido, digamos que todos sus mecanismos ya casi han sido demostrados. Y justamente ese ensayo que retomé fue comprobado también a nivel con resveratrol. Ellos observaron que cuando ellos hacían un medio condicionado de CAF, pues había un cierre de la herida, una menor área, pero cuando ellos trataban con resveratrol, el resveratrol atenuaba esa capacidad migratoria de las células tumorales. Y que si mecanísticamente ellos se devolvían a lo que es a nivel transcripcional, ellos veían que pues, ese medio condicionado de CAF induce CEMI, protogen, induce la expresión de ciclina D1, cambios en el ciclo celular, y también de 2-metaloproteasas en las células tumorales, indicando pues que hay ese fibroblasto CAF favorece la activación de un fenotipo metastásico, y que cuando está la presencia del resveratrol, todo esto se pierde. De igual manera, entonces, otro ensayo que es posible realizar a nivel funcional in vitro es el ensayo de invasión, donde se utiliza una membrana basal. E igualmente, ellos demostraron que, bueno, otra publicación demostró que el resveratrol, la presencia de resveratrol, disminuye la capacidad invasiva de células tumorales. Esto fue un tratamiento directo sobre células de cáncer de seno humanas, y que cuando ellos evalúan a nivel de expresión, también veían que el efecto del resveratrol era cambiar ese perfil transcripcional que está asociado con metástasis. Ya como última parte, entonces, evaluando la última característica, que son la capacidad del enriquecimiento de esas cáncer stem cells. Entonces, realizamos también por RT-PCR la descripción de sus factores de transcripción y el ensayo de funcionalidad que se llama clonogenicidad. Entonces, en este ensayo, es un ensayo a 15 días de cultivo, donde lo que se va a valorar es la capacidad de multipotencia y de autorrenovación de las células tumorales. Entonces, la idea es que en esta se siembra una densidad muy baja de células, 3.000 células,
y aquellas que tengan esta capacidad de autorrenovación dada por el fenotipo STEM van a empezar a formar colonias de mayor y mayor tamaño. Y pasados 15 días de cultivo, pues vamos a poder medir la cantidad de colonias que hacen esas células tumorales. Entonces, primero con los factores de transcripción, entonces nosotros observamos un poco más variable, no tan perfecto como dio la transición epitelio-mesénquima, pero sí hay un efecto tanto del TGF-beta en las células tumorales directas como activando el FAP para favorecerse la expresión de estos factores NanoG, TOX2 y UP4. Y al efecto del P2T observamos que hay una tendencia en mantener la característica normal de las células tumorales posterior al tratamiento con esos factores de los CAF. Tuvimos algunos tiempos como que estos factores de transcripción pueden tener una respuesta de activación de pronto muy temprana o muy tardía, ya que pues estas características multipotentes corresponden a una subpoblación muy pequeña de las células tumorales, que son aquellas que causan esa recaída tumoral, pero pues logramos como que captar en esos momentos esos cambios en la expresión de estos factores. Y el ensayo de clonogenicidad, entonces esto ya es como posterior al análisis, ellas son teñidas con cristal violeta para poder hacer el recuento, y como vemos entonces a un tratamiento con TGF-beta, observamos como hay un mayor recuento ya de manera visual, que si lo graficamos tenemos este punto donde vemos que cuando el fibroblasto fue tratado con TGF-beta, su medio condicionado aumenta esa capacidad de formación de colonias de las células tumorales, igual como un tratamiento directo con TGF-beta, nuestro control, y como vemos en P2CT, hay una disminución en esa cantidad de colonias que pueden hacer las células tumorales, que lo tenemos acá. Y fue significativo tanto al tratamiento con P2CT únicamente en los fibros, como la combinación tanto de P2CT con TGF-beta. Entonces, igualmente, estos fenotipos STEM también han sido demostrados que por productos naturales como el resveratrol, compuestos, perdón, pueden ser inhibidas las características de STEM en células tumorales, teniendo un potencial pues, en términos de metástasis, de recaída y de falla en la terapia, donde vemos pues que un fibroblasto induce esos fenotipos con expresión de SOX2, con expresión de CD44 y formación de esos ensayos, como les expliqué, de mamósferas, un poco similares, pero no tanto a la clonogenicidad, y que el resveratrol en este caso pues es capaz de cambiar como todo ese perfil, ese favorecimiento de esa capacidad tumoral. Entonces las conclusiones, teníamos ya esta primera parte y es que el P2CT mantiene un fenotipo normal, pero entonces observamos que si evaluamos el potencial ya paracrino del P2CT, es que podemos atenuar cuáles son estas señales que se dan entre el fibroblasto FAP y la célula tumoral, disminuyendo las capacidades como son la migración y la autorrenovación de células tumorales. Entonces, esto nos planteó ya como en términos de conclusión, que posiblemente el efecto donde estamos actuando con el P2CT sea un efecto antioxidante que actúa sobre este eje, disminuyendo lo que sea la activación por estrés oxidativo o fenotípico de ese fibroblasto, y al cambiar este fenotipo, pues reducimos lo que es su capacidad de comunicación paracrina hacia la célula tumoral, impactando en ese potencial de crecimiento tumoral y de capacidad metastásica. Entonces ya como perspectivas que fue para este trabajo es que el generar este modelo CAFLAG nos permite tener como una plataforma para poder evaluar otros compuestos que se están desarrollando en el contexto del proyecto Colombia Científica que pueden tener un potencial para modular el microambiente tumoral. Está, este fue más un proyecto descriptivo, pero está abierto a una identificación de blancos moleculares para ya evaluar mecanísticamente cuál es el efecto del extracto P2CT. Y ya algo en lo que me encuentro en este momento, que fue el posterior a este proyecto, es continuar con una serie de cocultivos donde ya evaluamos no solo la capacidad paracrina, sino también el contacto directo entre células tumorales y fibros y la generación de matriz extracelular, que pues es algo que se elimina en un contexto 2D. Y para pues de últimas poder terminar en lo que sea un modelo in vivo. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Todo es gracias al proyecto Colombia Científica, el grupo de Inmunología y Biología Celular en la Universidad Javeriana. Y estaré pues muy feliz de responder todas sus dudas que pues uno tanto tiempo hablando con su grupo de investigación como que se limita ya de nuevas ideas. Entonces pues
es la idea de esta charla. Gracias. ¿Pregunta? Digamos, varios hemos entregado, la complejidad de las metodologías nos deja como más fuertes. Pero el tema de pregrado, quería preguntar, este proyecto, ¿cuántos años tomó? ¿Cómo lo digamos, para estudiar? Bueno, el recorrido del grupo ya era pues, muy extenso, casi 15 años del grupo de inmunobiología. Ya se había probado en modelos in vitro, o sea, en las células, a cultivo celular, el efecto de los extractos, y también se había probado ya modelos in vivo. Entonces, los hallazgos que ellos tenían era que el microambiente algo estaba cambiando, digamos que el enfoque del grupo es más inmunología, entonces pues se habían enfocado mucho en cuál era el cambio de ese microambiente inmune. Entonces tienen una amplia, digamos que publicaciones de cómo cambian las poblaciones del linfocito CD8, CD4, de células dendríticas, y ese era un poco muy grande. Pero el microambiente ya estromal no se había como tocado mucho el tema, entonces cuando se estructuró como todo este proyecto, se propuso evaluar no solo la parte inmune, sino también el estroma, y cayó el evaluar el SAP como principal objetivo. Los TAP y las células mesenquimales son los dos objetivos de estudio. No, ya todo estaba planeado entre yo, ofrecí el proyecto de maestría. Entonces, yo inicié, me tomó 2 años y medio, más que todo por el COVID. No tanto, bueno, sí, mecánicamente el problema fue que el COVID nos retrasó mucho los reactivos, pero se cumplió, digamos, todo lo que habíamos planteado para poder evaluar el generar el modelo, evaluar por RT, por los ensayos funcionales. Entonces, ya todo estaba estandarizado, todos los ensayos funcionales como medio complejos, ya son cosas publicadas. Entonces, fue como tomar muchas ideas y retomarlas en el laboratorio. Pues no fue partir de cero, pero sí un proyecto normal de maestría de 2 años. Si hubo alguna razón por la que una particular explicaste. También por los antecedentes del grupo. Entonces, la idea era hacerlo en cáncer de seno y melanoma, porque también manejamos modelo de melanoma, tanto pues células y modelo in vivo. Pero el melanoma no está tan reportado que el microambiente, o bueno, los TAP en el microambiente de melanoma sean tan relevantes. En cáncer de seno se describe que incluso el porcentaje de células TAP que están en la masa tumoral puede llegar a ser del 80%. Entonces es como un potencial muy grande para este modelo, pues tomarlo como un blanco terapéutico. La segunda pregunta es un poquito sobre después de este estudio que tuvieron los resultados que fueron bastante positivos porque todo estuvo ¿qué preguntas quedan respecto a este estudio y qué sigue después de esto? Entonces, ¿qué preguntas? Como les dije, fue muy descriptivo, o sea, como de trato con el extracto y veo qué pasa. Pero ya la parte mecanística solo tenemos como una pequeña aproximación de que sea por el potencial antioxidante del extracto que reduzca todo el estrés oxidativo que transforma el fibra. Esa es como nuestra hipótesis más grande. Pero pues también hemos pensado que hay otros blancos ya moleculares como vías de señalización de KIT, de NF-κB, que ya molecularmente podrían explicar también por qué el CAP se está, o sea, bueno, por qué no se está activando acá, por qué no está favoreciendo a la célula tumoral cuando yo la trato con el extracto. Entonces ya son otro tipo de ensayos que nos gustaría realizar y estamos como en proceso de ver en términos de reactivos y todo, cómo podemos plantearlos. Y pues ya en este momento estamos haciendo ya cultivos en 3D para poder ver mejor la interacción entre estas dos poblaciones, pues porque lo que yo hice fue más para crino, coger el medio condicionado de una, el sobrenadante, ponérsela, ver qué le pase ideal, pero ya en un momento en que yo pueda hacer cocultivo y tener las dos poblaciones, pues digamos que se establecen mejor las señales y la interacción entre las dos poblaciones. Voy en ese punto, estamos como evaluando ya cómo se forma básicamente estandarizando cómo se forma ese cocultivo, no es como tan reproducible, y ya vamos a empezar a mirar el extracto nuevamente. El extracto, si cambia en cómo interactúan esas dos poblaciones, lo que sea. Y ya pues en paralelo se está realizando el modelo en vivo, porque el modelo en vivo lo que nos interesa ver es si el P2CT efectivamente, si yo trato al ratoncito, como se han realizado, digamos, ya el modelo,
evaluar ya no el tumor como la célula tumoral, sino el microambiente por inmunohistoquímica, ver si hay una pérdida también, bueno, más bien una ganancia de esa faviolina. O sea, mejor dicho, estamos buscando que si hay evidencia de que el POCT in vivo también reproduzca que atenúa el microambiente tumoral, hablando de esta población. ¿Tuvieron en cuenta para el estudio un tipo de cáncer de mama o de los que hay que saber qué fase, avanzado? Sí, nos fuimos con probablemente la representación de más metastática, entonces la célula 4T1, que son de origen urino, es una representación molecular de lo que es un cáncer de seno triple negativo en estadio metastático. Son como las más fuertes. De pronto en algún momento sí teníamos, antes del COVID teníamos la idea de hacerlo un modelo también humano celular y coger, ahí sí teníamos pues los representativos de luminales, de triple negativos en diferentes estadios que son las células MCP7, las MDA y las BT47 creo que es, entonces en ese momento era nuestra idea coger tres estadios, pero pues el alcance y el tiempo nos dio solamente para ver un modelo muy bien. Microambiente, han dado cuenta que el microambiente de una cáncer de próstata o melanoma o cáncer de seno o cualquier otra leucemia es muy similar. Es muy similar en sentido de que, o sea, del sentido estricto de la palabra, de que hay muchas poblaciones ahí presentes transformadas en pro del tumor. Como les mencioné, se transforman y se vuelven muy inflamatorias, se vuelven, generan alta cantidad de reactividad, sino todo favoreciendo la célula tumoral. Digamos que ya depende no solo del modelo, a grandes rasgos, sino también del estadio de la enfermedad. Si es una localización in situ, pues espera que no sea un microambiente, digamos, como en tamaño y en transformación tan avanzado como si lo es un proceso ya metastático, donde se espera incluso, o sea, si hablamos de un contexto metastático, obviamente el tumor primario tiene un enriquecimiento gigante, un enriquecimiento gigante de todas sus características transformadas, y el tumor metastático, secundario, no sé cómo lo denominan, probablemente no en la misma medida, pero sí ciertas características, porque uno espera que el tumor primario a esos nichos están migrando las mismas medidas, están ayudando a establecer el nuevo microambiente. Los modelos pueden llevar a que sean muy diferentes. En el grupo también se lleva modelos de microambiente de leucemia, y ahí pues ahí tenemos una cuestión y es que pues, ¿cuál es el microambiente de la leucemia? Médula ósea, pues se estima que está la mayor cantidad de células tumorales, pero no la mayoría, porque hay muchos blastos periféricos. Entonces las señales son muy diferentes. El enfoque del microambiente para ese modelo es más la célula mesenquimal que reside en el microambiente de médula ósea. Entonces de pronto cambia cuál es el objetivo, pero sí se esperan cambios muy similares en términos de esos hallazgos de población. Mencionas que esto lo están haciendo ya las pruebas civiles. Sí, o sea, digamos que a lo largo de los antecedentes del grupo ya se tiene modelo tipo estandarizado y probado con POCT, como pues los extractos de la NAMU, donde ya se ha visto pues, que reduce el tamaño tumoral, reduce la metástasis. En ratones. Y dentro de ese estudio vivo, de casualidad están teniendo en cuenta si, por ejemplo, el medio ambiente en el que están las células está incluyendo el pH, el pH del medio en el que están. Ok, bueno, pues El ratón en sí. sí. Las células que se inyectan para inducir el tumor, pues son manejadas a nivel también del bioterio, controlar las mismas condiciones de cultivo que se manejan cuando hacemos los ensayos in vitro. Ya más como condiciones de cultivo in vitro, pues nosotros vemos acidificación del medio, más que todo como un indicativo del metabolismo tumoral. Las células tumorales pues, tienen una tasa glicolítica inmensa y la producción de lactato acidifica. Pero claro, las células cuando van a ser inyectadas en un cartón tienen como un protocolo diferente en el cual no sé, estaban barras suspendidas en PBS, pero un PBS en el cual no han estado cultivados, espera que esté como enriquecido en factores como la carne, por ejemplo, para no ser como un choque también de todo lo que se pone en el, sino solamente las semillas. Y
Y en esos estudios en vivo, pues ya hay resultados publicados que podamos leer, mirar este tipo de cosas. Claro, sí, señor. Ya les pongo como los autores principales, siempre es, bueno, la doctora Susana Fiorentino, la doctora Claudia Urueña, el modelo, primer modelo en vivo que publicaron creo que está desde el 2010, 2012 más o menos, donde están los hallazgos ya del extracto P2CT, como les decía, tiene más avance en el cambio del binomial inmune. Entonces hay una publicación muy interesante que es de cómo cambia y se favorece el P2CT a que haya más poblaciones CD8 antitumorales, favoreciendo que haya una destrucción del tumor. Y ese ha sido más el enfoque del grupo, lleva a ver esa parte más inmune y cómo el P2CT puede modular el microambiente inmune para favorecer la destrucción del tumor. En los análisis que muestra, sí, se ve una reducción bastante importante de todas las dentro de estos factores. No es tan drástica la evolución. Claro, entonces uno tiene que pensar que en el modelo en vivo ahí sí tiene todo. O sea, tiene la circulación, tiene el metabolismo de otros órganos, tiene toda la enfermedad desarrollándose en el organismo. Entonces, lo que sí se ve a grandes rasgos, obviamente, es que disminuye el volumen tumoral primario, disminuye la cantidad de metástasis y el volumen de esas metástasis. Y pues en el modelo de seno que se observó esa disminución de la interleuquina T-histérica, diciéndonos un poco que hay una disminución de la inflamación sistémica, pues, que se estaba dando una señal sistémica. Hay dos preguntas en el chat. Para evaluar el efecto de distintas formas de ROS en la fisiopatología. Bueno, más que distintas formas de ROS, creo que lo que se ha considerado es que ROS como general o especies reactivas de nitrógeno son fuentes, o bueno, son señales altamente transformadoras, no solamente de células del microambiente normal, sino también células tumorales. Y ya, digamos que lo que nos mecanísticamente o el objetivo que tendríamos para buscar cuál es el efecto mecanístico del P2CT es, se está evaluando si el extracto puede atenuar, por ejemplo, se me olvidaron, la fosforilación de proteínas y de ácidos grasos, creo que es la cuestión, que son otros dos marcadores pronósticos que indican que hay mucho estrés a nivel del microambiente tumoral y que, digamos que buscando esos puntos de si hay cambios ya de fosforilación, de cambios de las estructuras de sus proteínas y lípidos, pueda respondernos otros mecanismos aparte del antioxidante que el P2CT puede tener. La segunda. Ok. Sí, o sea, entiendo que son como mecanísticamente abriendo todo lo que es el contexto antioxidante del P2CT. No lo hemos tomado de estas maneras, es como una información muy importante, muchas gracias. Lo que sí se ha hecho es con N-acetilcisteína como un comparativo, un poco intentando demostrar que sí sea por el antioxidante, y el P2CT es más antioxidante que incluso el NAC, la N-acetilcisteína, pero sí, mecanísticamente no hemos ampliado y sería pues interesante ver que vaya más allá de las especies reactivas de oxígeno. Sí, es verdad. ¿Listo? ¿Más preguntas? Gabriela, gracias por tu presentación. Yo quería preguntarte, pues digamos, dentro de los fármacos de cáncer, que ahorita comienza a asociar la parte de la microbiota, ustedes están en algún momento han visto si tienen actividad microbiana o si tienen con alguna sinergia con alguna sustancia. No sé específicamente si se aprobó capacidad antimicrobiana, pero sí estamos, ahorita en este momento está corriendo el ensayo clínico fase 2 del P2CT en cáncer de seno, y uno de los puntos a evaluar es el cambio a nivel de microbioma.
Entonces se están recolectando muestras de sangre, de materia fecal, de suero, de orina para ver los cambios no solamente inmunes en el tumor, sino también ver si hay cambios en el microbioma que puedan, digamos, que primero darnos una idea si de manera indirecta puede haber un efecto por el extracto. Algo en un momento propusimos, que quizás sí, porque haciendo la farmacocinética del extracto, ya que se administra de forma oral, hay una retención a nivel como gastrointestinal en un tiempo considerable del extracto, lo cual puede pues poner a consideración que pueda tener algún efecto sobre el microbioma. Claramente en el ensayo, en el estudio piloto, que fue el ensayo de seguridad del extracto, no se vio efectos secundarios como graves. O sea, hubo algo como de acidez, era lo que reportaban los pacientes, pero eso se asoció más con la encapsulación del extracto, más no por el efecto del extracto que puede hacer que tenga un efecto sobre pues, la microbiota. Entonces, pues sí está en proceso, pero hasta el momento no hay nada que nos diga que pueda tener. Trabajo muy alto, que trabajo en laboratorios muy grandes para nosotros. Desde el punto de vista clínico, es otro mundo muy complejo, ¿verdad? Todo tu esfuerzo en este mundo maravilloso de la cáncer, tratamiento. Muchas gracias por compartirlo, por tu conocimiento. Quería preguntarte acerca de cómo van con esos ensayos de fase 2, de fase clínica. Necesitas entrar a un poquito de tema. Ha sido difícil formar, creo que en Colombia hay pocos ensayos de eso. Sí. Y que lo aprueben por ser un fitomedicamento. Bueno, el fitomedicamento ya está aprobado por FDA, está patentado, el POCT. Los únicos cambios que se realizaron después de la fase 1, que fue el ensayo de seguridad para ver en individuos sanos que no hubiera efectos secundarios, fue cambiar la encapsulación por efectos como más gástricos, como de acidez, pero no hubo ningún efecto que dijera que existe alguna toxicidad por parte del extracto. Y en este creo que empezó hace unos 2 meses, el fase 2, reclutando pacientes con cáncer de seno en el San Ignacio, en el Hospital Universitario San Ignacio. Va a bajar la reclutación, es más que todo porque los oncólogos creen que puede haber una interacción. Para la mayoría de las pacientes que llegan son ER2 positivo o son luminales con una baja expresión de ER2, entonces la indicación clínica es empezar también inmunoterapia anti-ER2, entonces creen que puede, digamos, como hay un efecto inmune, pues que hemos visto que es positivo, pues creen que puede haber una interacción, evitar que actúe el anti-ER2. Por eso se está sacando a las pacientes ER2 positivo, las que están recibiendo esta terapia del estudio. Entonces, pues básicamente van como 5 pacientes por esa razón. Es más algo pues por decisión de los oncólogos que pues digamos ahí entra en discusión y es completamente aceptado porque ellos son los que dirigen la terapia. Pero sí se está ampliando ver en qué otras instituciones se puede hacer la captación de pacientes para ampliar la cantidad y empezar el estudio, para continuarlo porque ya empezó. Y a nivel pues, de molecular o celular, pues, preguntas infinitas, tantas cosas que pueden estar pasando. Han tratado de pensar, de estudiar, es difícil, por qué mecanismo interno celular se da el control de los fibroblastos para diferenciarlos hacia no inflamatorios. O sea, mecanísticamente no hemos ampliado, pero tenemos diferentes ideas donde nos gustaría como esforzar más según los reactivos y toda la disponibilidad. Planteamos en algún momento por RT-PCR también ver todo el perfil de secretoma, pues no sería tan mecanístico, sino sería más descriptivo, pero también hemos fijado puntos del NER2, es una línea muy interesante porque de otros compuestos antioxidantes que se han visto que son directamente antioxidantes, reduciendo ROS,
también se ha visto que pueden activar NERTU, una vía antioxidante pues, que lleva a que la célula igualmente se defienda del estrés oxidativo. Y creemos que potencialmente el P2T no solamente es reductor de especies reactivas de oxígeno, sino también favorecedor de vías como NERTU. Entonces estamos como en proceso de generar un planteo reportero de NERTU para ver si se activa justamente en este momento al tratamiento con P2T. Los predadores están llamando de algún tipo de uva en especial. No, el respiratorio que nosotros utilizamos es el compuesto químico puro. Pues sé que en las diferentes especies o gamas de igual hay diferentes contenidos de resveratrol, pero la molécula química como tal es. ¿De qué depende que un doctor no presenta no a los pacientes? Entonces, el proyecto Colombia Científica busca cómo tomar de todo lado, desde la parte del laboratorio, de la parte clínica, todo ese uso de fitomedicamentos y plantas, pues teniendo que somos un país muy biodiverso y que el potencial de muchas plantas no ha sido explorado. Entonces, una parte de nuestro gran ecosistema es justamente como que enfocarnos en esa comunicación entre la ciencia básica y la clínica, y pues un poco pactar qué tan viable, qué tan como una buena opción, teniendo todas estas publicaciones, ven los clínicos para poder recetar un tipo de medicamento. Entonces, el Hospital San Ignacio pues ha sido nuestro partner por muchos años, entonces pues conocen la línea de investigación del grupo, conocen todo el proceso que ha tenido el extracto, entonces digamos que eso empieza a dar credibilidad, es un extracto que pasó por la aprobación del CDA y también la parte europea. Entonces, digamos que todos estos puntos yo creo que le van dando más poder a que un clínico pues lo ponga entre sus opciones terapéuticas para proponer a sus pacientes, ya que no es como la matica que crece pero pues que desde ahí empieza todo, o sea, no es como dejándolo de lado, porque muchas de estas plantas tradicionalmente se usan y es un poco que lo que nosotros estamos intentando retomar es que ese conocimiento tradicional se amplíe y se pueda llevar a un contexto más controlado a nivel clínico y dar una posibilidad menos tóxica al paciente. Y además lo que estamos proponiendo no es reimplantar la quimioterapia, sino es poder hacer un juego entre quimioterapia y fisioterapia. Que lo que hemos observado a grandes rasgos es que la combinación de las dos puede reducir la toxicidad de la quimioterapia. Los pacientes podrían recibir menos cantidad en temas más cortos en la quimioterapia, en conjunto pues, con esa fitoterapia, y así tener menos efectos secundarios y una potencial. Varias opciones, por ejemplo, podría haber una estabilización, ¿no? del microambiente, hacer que las células sean, no se vuelvan tan resistentes a las terapias. Claro, o sea, la idea no es solo destruir a la célula tumoral, sino es destruir el microambiente, atenuar su microambiente, porque eso básicamente es lo que hace que pues, haya una reincidencia de la enfermedad. Con que quede una célula tumoral y que sea una célula iniciadora de tumor, ya sabemos que va a poder aparecer. Cogerlo por todo lado. ¿Listo? Nuevamente, gracias Camila y a todos por estar acá. A los que están en Zoom también, agradecerles el interés que realmente nos motiva y recordarles la serie de charlas, simposios y congresos que vamos a tener sucesivamente de aquí al otro año, los invitados todos. Y también mencionar que logramos un convenio con la hamburguesa que les trajimos. Entonces, en el pan, a los que la comieron muy rápido, pues no lo vieron, pero en el pan está marcado el logo del grupo. Y así buscamos, pues, realmente un mecanismo de financiación, pues, para reinvertir en el mismo. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado la charla, la hamburguesa. Y pues nos estamos viendo pues, en próximas reuniones. Muchas gracias. Gracias. Ay, no te cierres. Espera, que quiero tomarle un poco la pregunta. Ah, sí. Para